bajo este tema, el contraste entre la ley y la gracia. Amén. Acuérdense que el tema se llama el contraste entre la ley y la gracia. Dice así, para poder entender, amén, los siguientes temas que podamos entregarles. Dice así, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Vamos a orar, oramos al Señor. Señor, te doy gracias por esta preciosa hora, por este precioso tiempo, y te pido, Señor, que nuestras mentes, Señor, nuestros espíritus, nuestras almas sean iluminadas por el conocimiento de tu palabra. Revélate, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, para nosotros, amén, poder entender, aleluya, la misión de Cristo, el por qué Cristo vino a la tierra, amén, aleluya, porque Cristo fue profetizado que Él vendría al mundo, amén, por eso que el libro de Apocalipsis nos habla que Él es el Cordero inmortal, preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la venida de Cristo, amén, no fue, amén, hecha por la caída del hombre, no. La venida del Salvador del mundo, el Mesías, amén, fue pronosticada antes que exista mundo, antes que exista hombre. Es muy importante. Pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios en este verso hace una grande separación de lo que es Moisés y de lo que es en este caso Cristo. Y lo acabamos de leer en el verso 17. Y dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Aleluya. Pero la gracia y la verdad, amén, vinieron por medio de Jesucristo. O sea, hay que entender esto muy claramente, ¿verdad? Porque acá está diciendo, ¿verdad?, que Moisés representa la ley y Cristo representa la gracia y la verdad, ¿verdad? Pero el uno y el otro, amén, lo constituyó Dios, porque el que le dio la ley a Moisés fue Dios. O sea, amén, aleluya, y el Hijo viniendo a la tierra también recibe, amén, aleluya, la gracia y la verdad, porque Él es la gracia, pero, amén, Dios mismo, amén, se hace hombre. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque por eso la palabra del Señor nos dice que, amén, el pecado reinó, 5:14 Romanos, dice que reinó desde Adán hasta Moisés. O sea, imagínese usted, no había ley escrita en el Sinaí, porque cuando hablamos de Moisés estamos hablando del monte Sinaí, porque es ahí donde Moisés recibe la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Moisés no escribe, es la mano de Dios que escribe, pero la ley no solamente representa los 10 mandamientos, sino representa todo lo que es la ley. Y la ley de Moisés no solamente eran los 10 mandamientos o la ley moral, también conformaban, ¿qué cosa?, la ley ceremonial y la ley civil. La ley ceremonial era resguardo a todo el culto levítico y a todo lo que es sacrificio y todo lo que se refiere a culto. Y la ley civil era resguardo a cómo tenían que vivir como ciudadanos delante del pueblo. Quiere decir, y la ley era conformada por las 613 ordenanzas. Pero cuando habla de Moisés, la ley, entonces está hablando de todo, para entender que toda esa ley fue dada por Moisés. Ok, entonces, pero claro está que cuando nosotros vamos a delinear y vamos a leer los evangelios, vamos a leer el libro de Colosenses, vamos a leer el libro de Hebreos, vamos a ver operando tanto la ley moral, vamos a estar viendo operando, por ejemplo, el libro de Hebreos, la ley de los sacrificios. Cuando abrimos otros libros como el libro de Colosenses capítulo 1, vamos a ver la ley civil en base a prohibiciones. Y bueno, y cuando a veces uno se confunde porque dice, wow, ¿de qué ley está hablando el Señor? ¿De la ley civil, de la ley ceremonial? Pues el Señor abolió, por eso, amén, dice que esta ley, tanto moral, tanto ceremonial y tanto civil, reinaron desde Adán hasta Moisés. Y aclaro un punto más que es importante entenderlo, pero la ley ya existía
amén, el pecado ya existía antes que la ley fuera promulgada en el Sinaí. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 14, dice que los gentiles, que aunque ellos no conocen la ley, en su naturaleza caída y pecaminosa, son ley para sí mismos. No está hablando de la ley ceremonial y no está hablando de la ley civil, porque los gentiles no saben del pacto del monte Sinaí, no saben nada del culto levítico y no saben nada del culto en de civil, en la ley civil que tenía Israel, porque la ley solamente fue entregada para los judíos. ¿Me estás entendiendo? Espero que entiendas esto. Pero, sin embargo, la ley moral, amén, la tiene el chino, la tiene el blanco, la tiene el europeo, la tiene quiunque. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Por eso que la ley es improntada en su naturaleza del hombre caído. Por eso vemos en las culturas, amén, por ejemplo, nosotros venimos de la cultura inca, otros vienen de otras culturas hispanas, sin necesidad que alguien les diga, conoce los mandamientos, porque son ley para sí mismos. Saben que no tienen que matar, saben que no tienen que adulterar, saben que no tienen que robar, porque es una naturaleza nata. Y esa es la prueba que hay que entender, que Dios hizo al hombre un ser moral. Porque Dios no, amén, los animales no tienen moral. Entonces Dios, aunque el hombre esté caído, como dijo Cristo, si vosotros siendo malos, hablando de la naturaleza caída, pecaminosa que hemos arrastrado, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Usted no ve a un hombre cantándole al diablo, aunque hay satanistas que hacen culto, me dejo entender, a deidades, pero usted ve en la naturaleza el hombre cantándole a la vida, cantándole a la mujer, cantándole a sus hijos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza, aunque caída, pero tiene una naturaleza moral. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Entonces esto es importante entender, que esta ley moral que también tenían los hebreos, los judíos, se ratificó, amén, en el monte Sinaí. Y cuando los judíos, amén, recibieron el decálogo en el Sinaí a través de Moisés, y Moisés la leyó, dice la palabra del Señor en Éxodo 24, que ellos se comprometieron en obedecerla, pero en su ignorancia no entendían nada de ellos, de su naturaleza caída. Ellos no entendían que ellos estaban bajo el dominio del pecado. Ellos no entendían lo que tenían dentro. Y por eso Pablo dice que cuando la ley vino a mí, y dice, yo no conocía la codicia, y cuando hasta que vino, no codiciarás. Entonces dice la ley, que es un buen mandamiento, es puro, santo, bueno, pero me mata a mí. ¿Por qué me mata? ¿Por qué? No es que le dice la ley es pecado, no, sino le da el conocimiento del pecado. Por eso que Pablo dice, con el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Dios tiene que delinear, Dios tiene que meter límites a su pueblo, y eso lo hace a través de la ley moral, pero a la vez, amén, da la ley ceremonial o la ley, amén, y la ley civil. ¿Para qué? Para que ellos también tengan una sombra, amén, que un día vendría el Salvador a cumplir las 613 leyes que no lo pudieron cumplir ningún judío. El hombre no la pudo cumplir. Están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿cuál es el contraste entre la ley y la gracia? Primeramente podemos pensar que se pueden unir, que se pueden amalgamar, y es imposible porque ambas son diferentes como el día y la noche. La ley, ¿por qué? Porque la ley, escúcheme bien, evidencia lo que el hombre debería de ser. La ley le declara que tú no puedes ser adúltero. La ley le dice, tú tienes que ser santo, tú tienes que ser justo. ¿Por qué? Porque la ley es buena, es perfecta. Entonces, y justamente por ser perfecta, declara lo que hay en el hombre, y el hombre está bajo pecado. El hombre, amén, nunca va a encontrar la ley, por eso no le va a revelar a Dios, no le va a decir que Dios es su padre. La ley no va a decir que Dios, amén, mandó a su hijo. La ley no le va a decir qué cosa, que aleluya, que Dios nos ha hecho herederos o coherederos con Cristo. No, la ley lo que hace, revela el pecado. No sé si me está entendiendo.
Entonces, esto es importante. O sea, la ley, amén, es una regla que para ellos, ¿qué cosa? De vida. Por eso que ellos debían ser. Y la ley por eso consistía, amén, en que ellos debían de ser. Amén. Y consistía en que debían hacer esto, amén, para que vivas. Y si no lo haces, muere. O sea, la ley, amén, miraba nuestras debilidades, miraba nuestros errores, miraba, amén, nuestras fallas. No las aplaudía ni simpatizaba. La ley lo que hacía, condenaba nuestros errores. Además, si la ley, amén, yo quiero que ustedes entiendan esto, puede hacer, amén, no le bastaba a la ley nuestra sinceridad, amén, siempre, aleluya, y cuando el hombre seguía infringiendo la ley. Entonces usted encuentra por eso muchos viniendo a Cristo, amén, y dijeron, ¿por qué podemos dar carta de repudio a nuestras mujeres? Sí, el Señor le decía, Moisés lo permitió, Mateo 19, pero ¿por qué lo permitió? Por la dureza de vuestro corazón. Amén, pero al principio esto no fue así, porque el hombre, por más quisiera lo quisiera, que tratara de cumplir la ley, su naturaleza pecaminosa, caída, lo engañaba, porque no tenía una naturaleza redimida. A Cristo le damos la gloria. Por eso cuando leemos, escriba Hebreos 10:28, Levíticos 18:5, Romanos 10:5, Deuteronomio 27, versículo 26, Gálatas 3:10, ya lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 20, todo el capítulo mejor. Y usted se va a dar cuenta que la ley dice, 10:28 de Hebreos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, porque si uno no la cumplía, moría. O sea, la ley consistía, harás esto, y si no lo haces, por eso cuando usted lee el libro de Deuteronomio, la ley tenía un sistema. Y aclaro algo más, pero pastor, si fue Dios el que instituyó la ley, y es verdad, la dio a Moisés, entonces ¿por qué Dios, amén, aleluya, ahora manda a Cristo? Y aleluya, no lo entiendo. Tenemos que entender esto, que el sistema que Dios creó, amén, amén, lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque Dios, amén, manda la ley con un propósito, tiene un fin, y ese fin, Pablo lo dice en el libro de Gálatas, el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Le dice que es nuestro ayo. La ley, amén, amén, como el hombre está bajo condenación, bajo juicio, haga lo que haga, el hombre no puede santificarse, no puede ser justo, porque la ley le ha sido improntada en su naturaleza. Por eso era necesario que la gracia, amén, sea también algo improntada a la justicia. De la misma manera que entró el pecado, Dios tenía que sacarlo. O sea, Dios no podía usar de otra manera, porque el que le falló al hombre, el que le falló a Dios, no fue un animal, no fue una bestia, fue el hombre. Y necesariamente, así como entró el pecado, así tenía que salir. O sea, Dios usa ese método, de esa forma, que por eso cuando nosotros leemos a Pablo explicando, amén, en qué consiste la salvación, amén, entonces muchos no lo entendían. Pero, escúcheme bien, por eso Levíticos 18:5, Romanos 10:5, ya se lo dije, dice, amén, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. O sea, consistía en que si tú lo hacías, tú vivías, y si tú no lo hacías, morías. Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlo. O sea, si uno no las cumplía, maldito era. O sea, y la ley, amén, amén, la paga del pecado era la muerte. O sea, por la ley ser perfecta, declarar al hombre un pecador. O sea, haga lo que haga el hombre iba a estar bajo condenación. Por eso que Dios tuvo que encerrarlo todo bajo pecado, para que nadie pueda decir, yo me voy a salvar, yo puedo hacer esto, yo soy esto. No, amén, no importa quién quiera que sea, todo hombre es calificado, amén, ¿entender? Como un hombre, amén, en pecado, que está perdido. Entonces, hermano, esto es importante entenderlo. Si la ley declara lo que el hombre debía de ser y pronunciaba maldición sobre él si no lo era, entonces, hermano, tenemos que entender justamente que la ley no es que es pecado, la ley revela el pecado. Por eso cuando venimos al Señor, quien nos convence de pecado no es la ley, quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque es otra, amén, el Espíritu Santo va a usar la ley. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley propone vida y la justicia como blanco para alcanzarla, pero, amén, del primer momento no se puede. ¿Por qué? Porque la ley, aunque proponga vida y justicia, si haceres esto, hallarás esto. Haciendo esto, cumpliendo esto, serás salvo. Entonces, pero sabiendo que el hombre no lo puede, entonces en automático, la ley lo condena. Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, pero la pregunta que nos haríamos, entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley? Romanos capítulo 7, verso 13 y Romanos 5, 20, mire lo que Pablo dice. Por eso que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pastor, ¿acaso Dios está magnificando el pecado? No. Dios lo que está diciendo, ¿qué cosa? Es que Dios introdujo la ley, ¿para qué? Para que el pecado se manifieste, para que el hombre entienda, así por más moral que piense. Porque por eso nosotros tenemos personas, hay dos tipos de personas. Personas que, aleluya, que se condenan a sí mismos porque no entienden este mecanismo de condenación, y personas que se justifican porque dicen: yo nunca he ido a una iglesia, yo no soy ni evangélico, no soy católico, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado. Y como esa ley está improntada en la naturaleza del hombre, el hombre dice: yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, yo nunca he adulterado. O sea, la ley es un arma de dos filos, o uno para condenarlo o para que el hombre a la vez se sienta justo. Por eso hoy día nosotros vemos en el mundo entero que personas te dicen, quien quiera que sea: yo nunca he matado, yo nunca he robado. Entonces, por eso que Dios la mandó a la ley con un propósito. Aleluya. Están aquí, ¿verdad? Entonces Dios hizo que la ley abundase para que el hombre vea su condición espiritual. El hombre vea qué es lo que hay dentro de él, que dentro de él hay engaño, por más de buena familia que venga. Dios nunca creó un hombre malo, ni tampoco Dios creó a Satanás. El hombre se aleja, cuando se aleja de Dios, se vuelve la peor bestia. ¿Por qué? Por eso que Jesús dijo que el que no recoge desparrama. Y si tú vas a ver la historia bíblica, vas a entender que cuando Dios creó un ángel a Luzbel, y Luzbel se alejó de Dios, se fue alejando y se volvió en Satanás. ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía que hacerlo. Pero justamente, escúcheme bien, ¿por qué? Porque es el problema grande que tiene el ser humano. Como le repito, el hombre se puede justificar, pero por las obras de la ley, por eso dice: nadie podrá ser salvo. Lo mismo ocurre con la ley. Ella, amén, no crea el mal en el corazón, amén, y tampoco lo quita. Y voy a terminar con esta parte, sino que simplemente lo revela como cosa, como que es exacta, infalible. Hay una confusión en parte. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la declaración de Cristo que Jesús mismo dice que Él vino a cumplir la ley. Entonces, hay veces nosotros decimos: pero si Él vino a cumplir la ley, y ahí viene el asunto, pero Él vino a cumplir, amén, Él vino a cumplir la ley para que usted y yo no la cumpliésemos. Porque la ley no fue el camino es Cristo. Cristo la cumplió. ¿Por qué? Porque no hubo ningún hombre, porque la ley, la demanda de la ley era la muerte. Entonces Cristo por eso viene y cumple la ley y le paga la ley. ¿Por qué? Porque la ley te condenaba a ti y me condenaba a mí. Y como dice Romanos capítulo 7, verso 4, dice: y nosotros estamos muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo para quitar el pecado tiene que quitar la ley. Si no quita la ley, el pecado sigue. Amén. Pero estoy acabando en este último minuto. Escúchame bien, que te pueda ayudar el Señor. ¿Y sabe lo que el Señor dice aquí? Yo vine a cumplirla. Pero a veces cuando venimos y leemos, pero Jesús nos pide, y Juan nos dice que tenemos que andar como Él anduvo. Pero no nos dice que tenemos que andar cumpliendo la ley, porque la regla, el manual no es la ley. Ahora el camino y la verdad es Cristo. Nuestra regla es Cristo. Nosotros, amén, a veces una de las confusiones que viene es porque Cristo vino a cumplirla, y como vino a cumplirla, lo que no pensamos a veces es que Él vino a quitarla. Por eso que Hebreos 10:5 dice: yo he venido, el Padre, el Hijo dice al Padre, amén, le dice: Padre,
sacrificio, ofrenda por el pecado no quisiste, hablando de la ley. Pero ve, aquí vengo a hacer tu voluntad. Voy a cumplirlo como está escrito y la voy a quitar. Quítalo primero. Entonces nadie pensaría que Jesús vino a cumplirla para quitarla, pero justamente vino para cumplirla, y una vez que la cumplió, la quitó. Amén. ¿Qué quitó? Quitó la ley. Amén. ¿Y qué cosa dejó lo postrero? Nos dejó la gracia. Por eso dice, la ley vino dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino dada por Jesucristo. Padre, te doy gracias. Señor, gracias porque aunque tenemos, Señor, esta ley improntada, que es justa, santa y buena, Señor, ahora nosotros, Señor, no estamos, amén, como dice Romanos 3:21, Señor, sabemos que no es porque no, aleluya, en el sistema, Señor, de la ley, amén, no es porque no adulteramos o porque no robamos, no, es lo que nos justifica, Señor. Hemos entendido, Señor, que la ley no es contemplativa con nuestras debilidades. Pero, Señor, gracias ahora porque tú nos has salvado. Señor, aleluya, tenía razón la ley de condenarnos, porque nuestra posición era otra, nuestra condición era otra. Pero ahora estamos en ti, Señor. Señor, más antes éramos enemigos, pero tú en la cruz te reconciliaste con la humanidad. Ahora, Señor, el mundo, Señor, ya tú te has reconciliado. Señor, nosotros ahora nos has reconciliado. Señor, la ley no tiene nada sobre nosotros de qué acusarnos, de condenarnos, Señor. Porque, aleluya, y te pido, Espíritu Santo, aleluya, porque tú eres el que ministra en nuestras vidas. Amén.